Estás escuchando el blog de los miércoles, un podcast que sale los viernes. Mi nombre es Oliver Koslov y semanalmente respondo a preguntas que me mandan mis seguidores. Carlos pregunta: ¿cuándo sabes que el poema es bueno? Hola Carlos, y gracias por tu pregunta. Obviamente que primero toca discutir qué significa que el poema sea bueno, y eso depende de varios factores. Pero por otro lado, ¿el poema que escribimos nosotros o el poema que nos llega? Para quienes gustan más de la forma fija, seguramente el cumplimiento de la métrica sea un buen primer paso para sentir que el poema va encaminado. Para quienes priorizan la construcción de imágenes, seguramente la síntesis y la claridad sean parámetros a tener en referencia. Los más experimentales lo van a sentir en el pecho y los más surrealistas en su paladar. No todo entra en el campo técnico consciente. Pongo énfasis en consciente, porque no creo en la magia. Creo que hay procesos que mecanizamos o pasamos a segundo plano, y está bien así, que conforman nuestro gusto. Está el experimento de los ajedrecistas en el que enfrentan a jugadores profesionales con principiantes y les muestran por un breve tiempo piezas en un tablero de ajedrez, y luego tienen que replicar la imagen. Al principio la diferencia entre profesionales y amateurs es enorme, pero cuando los tableros empiezan a mostrar las piezas en ubicaciones poco naturales o imposibles, esta diferencia en la memorización se acorta considerablemente, y eso es porque los profesionales no tenían una memoria fotográfica, sino que reconocían patrones después de jugar tanto tiempo. Quiero decir con esto que mientras más arte consumimos, observamos, analizamos, es posible que más interioricemos, incluso sin darnos cuenta, patrones que van a dar forma a nuestro criterio. Para alguien que consume poesía más tradicional, es posible que no encuentre ningún gusto en la poesía contemporánea, ya que no corresponde a los patrones que reconoce como poesía. De igual forma, es muy posible que cosas como la poesía concreta sea más interesante para artistas plásticos que para escritores de la academia, o que la poesía oral sea más agradable para quienes gustan de las artes escénicas que para quienes consideran leer un acto solitario y reflexivo. En resumen, que para gustos, los colores, y para colores, los ojos. Aclarado esto, puedo ir más a mi caso en particular. Soy un poeta que se fija mucho más en el mensaje que en las formas. Y esto igual no significa que no haya una búsqueda o que no aprecie la estética en los poemas. Pongo un ejemplo. En los talleres hay algo que suelo celebrar y es el uso de palabras coloquiales y académicas, o finas, o poemosas, en el mismo poema. Digamos, el perlado bidet. Petricor de bombacha. Me gusta cuando no solo hay un mensaje, sino cuando se nota que él o la poeta se divirtió escribiendo, incluso si el poema es triste. Esto tiene raíz en la poesía contemporánea, donde los beatniks usaban este tipo de construcciones que, en el campo de la poesía performática, se exploró en Argentina en lugares como el Paracultural, Fernando Noy, Batato Berea, Urdapilleta, y lo que se entiende como poesía under, cerca del 80, el 90, el 2000. Si bien no me siento cómodo escribiendo y buscando impacto desde lo grotesco, es verdad que he robado algunos yates de ahí. Posteriormente, mi encuentro con la obra de Homero Manzi, de Discépolo y Castillo me influenció a sumar a esto palabras del lunfardo. Digo entonces que me importa lo estético. No me es ajeno, pero tampoco es mi prioridad. Muchas veces un poema nace de una frase. Digamos, me despertó el diablo y no se hizo cargo, historia que últimamente suelo contar en los shows. Mi siguiente pensamiento es: ¿qué mierda quiero hacer con esto? ¿Quiero contar algo? ¿Desde qué lugar? ¿Qué quiero que despierte en el oyente, en el lector? Con todas esas respuestas, desarrollo el poema. El primer boceto, que es lo que va a definir un par de cosas como el vocabulario, el tiempo verbal, el sujeto, etc. Suelo decir que sé si voy a seguir un poema después de tener la primera estrofa. Al menos 4 versos. Si tengo eso, el resto es mucho más sencillo. Entonces, la respuesta corta sería que sé que un poema es bueno, o sea, que me gusta, al tener la primera estrofa. Si responde a la pregunta que me planteé a la hora de sentarme a escribir, entonces, está bien. A esta contestación la creo insuficiente, tal vez, pero podría conformarte, Carlos querido. Una vez escrito el primero o segundo boceto del poema, suelo hacer una corrección en voz alta para ver si siento que me queda cómodo, si me agrada leerlo, si tiene alguna aliteración particularmente bella o alguna palabra que puede complicar su pronunciación, si creo que el sentido sobrevive a una primera escucha,
si quien lo escuche sin querer se va a quedar con algo igualmente. Porque verás, hijo, que creo que los poemas tienen muchas lecturas posibles y creo que la poesía oral solamente es una de ellas. Quienes nos critican suelen hablar de stand-up y de efectismo. Recomiendo que sigan Slamática, el blog de Beli, donde ella suele tratar algunos de estos prejuicios. Más creo que es lo mismo que juzgar una canción por haberla escuchado una sola vez en la radio. El arte requiere de un poco de atención, pero no quita que escuchemos un tema y digamos, mirá qué bien suena esto, y después ir a leer qué carajo dice la letra. Y esto aplica especialmente a las canciones en inglés, si no somos angloparlantes, o a babasónicos, aunque hablemos español. ¿Cómo sé que el poema que escucho o leo es bueno? ¿Viste esos reels o TikTok de mostrándole a mi gato lugares que nunca vio y lo suben como para que vea arriba de la alacena o abajo de un mueble, lugares así? Un buen poema es el que me muestra perspectivas de cosas que no conozco o que conozco, pero que justo desde ahí no la vi. El otro día, Frank Masucci, @traductor de sentimientos, su perfil, presentó en el taller de los lunes un poema que decía «La manzana también puede volverse mariposa» o algo así. Y yo quedé extasiado por ese verso. La imagen, la idea, me emocionó mucho. Realmente me gustó. El año pasado me había pasado algo parecido con Carlitos Manzano, que había escrito, si no me equivoco, Su risa es el diapasón de las chicharras. Y hace poco, revisando algunos poemas de Beli, me pasó con Boliche. No, perdón, con la canción del boliche, ¿es? Está acá, Beli. ¿Cómo es? Bueno. No recuerdo. Canción en el boliche. Canción en el boliche, esto está solamente en el podcast, digamos, esto no se puede leer. Canción en el boliche, donde ella dice: una cosa es saber que te vas a morir, otra cosa es entender que ya hace un tiempo que estás vivo. Versos así me vuelven loco, ¿viste? Pero por sí mismo. Y después el contexto del poema para mí los hace mejores aún. Me gusta cuando algo me impacta lo suficiente como para poder disfrutarlo en el momento y quedarme repasando el sabor durante mucho tiempo después. Me gusta un poema que hace eco. Por otra parte, en referencia a lo que comentaba antes, Sombra de conchas, de Urdapilleta, no creo que tenga una frase destacable, pero es un poema maravilloso, complejo, divertido, denso. Es un juego maravilloso entre la declamación tradicional y lo queer de los 80s, lo escénico de esa época. Es una experiencia en sí mismo. Tal vez, Carlos, no sé por qué sé que un poema es bueno. Tal vez todo esto no sea más que un cavernícola intentando entender el sol. Puedo pensarlo mucho, pero aún sin entenderlo me va a dar un calorcito en invierno y lo voy a extrañar algunas noches. Puedo teorizar y parlotear mucho en este blog, en este podcast y en la vida en general, pero nunca voy a dejar de disfrutar para ponerme a entender. En fin, espero que te haya servido de algo toda esta respuesta. Te mando un abrazo grande a vos, a los que me quieren y a los que no también. Este podcast es gratuito y te invito a que colabores conmigo, ya sea por Cafecito o por PayPal. Te dejo los links en la descripción.